Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 2 de diciembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Hombre, yo pensaba que íbamos a empezar también con las alegrías de esa música navideña. Hoy, bueno, día que el gobierno anuncia que va a pagar el décimo el próximo 5 y que el mundo, pues, pata para arriba. Uno, el presidente Biden ha dicho que él, condicionaría una reunión con Vladimir Putin siempre y cuando dé muestras del retiro de sus tropas de Ucrania. Bueno, hablando de condiciones, Nicolás Maduro dijo que si se levantan las sanciones, las elecciones serían libres en Venezuela. O sea que, ¿cómo serían antes? Un día también en el que, pues, quiere ganar mucho dinero. Pues en Nueva York están buscando un zar antirratas. El salario entre 120 y 170 mil dólares al año y, bueno, sería el gran exterminador de una de las grandes plagas de la gran urbe. Se cree que puede haber entre 8 y 24 millones de ratas en la Gran Manzana. Ayer en el Mundial pasó literalmente de todo. Bueno, fuera dos de los grandes, Bélgica y Alemania, casi España se va. Japón es el líder del llamado Grupo de la Muerte, un gol pues polémico en el cual vemos que esta infraestructura electrónica, a pesar de todo, no está funcionando. Un día en el que hoy sale el gran favorito, Brasil, a demostrar si va a ser el único que pase esta fase de grupos con el pleno de puntos ganados y sin goles en contra. Así que hoy también, pues, todo el mundo expectante. ¿Qué va a hacer en esa revancha de aquel juego de Sudáfrica del año 2010 entre Uruguay y Ghana? Bueno, también recordar que hace 12 años, un día como hoy, 2 de diciembre, fue el día donde se escogió a Qatar y a Rusia y empezó la bola de nieve a rodar en ese llamado FIFA Gate. Don José. Buen día, Fernando. Buen día. Buen día a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Fernando, hoy es primer viernes del mes más bonito del año. Y yo pensaba que usted nos iba a recibir con la misma musiquita de fondo de ayer. A la gente le gustó. Dice que viene música de estreno. ¿No? Sí, hay que poner música de Navidad de panameña. Claro. No lo ponga esos raperos que andan con vulgaridades, nada de eso. Niños sin juguete. Sí. Cosas bonitas. Hoy es viernes, es un día, aparte que es el primer viernes del mes de diciembre, es viernes. Es viernes. ¿No? Y como es viernes, entonces usted tiene que usar actividades extracurriculares. Tómese un vinito, tranquilo, hacer lo que pueda. Hay gordito, 7, 1, 6 y 0. Hay fútbol, la vida continúa, hay cosas importantes que están pasando en el país, van a pagar el 13º mes lunes. Hay cosas importantes que están pasando en sentido positivo y hay cosas que están pasando en sentido negativo que requieren la atención suya. Y requiere usted un poco de esparcimiento con su familia. No hay nada mejor que compartir con la gente que usted ama. Bien, algunas cosas importantes están ocurriendo en el mundo. Le voy a tomar dos cosas del fútbol, no en la parte técnica del fútbol, porque yo no soy técnico de fútbol, soy fanático, eso es todo. Y como soy fanático, entonces soy fanático. ¿Lo que es un fanático? La gente que ve en forma sesgada lo que está mirando. Siempre va usted. Los que van del Tri de México creen que es el país, no. Eso es un juego. Eso es un juego. Un juego. El destino del país no está ahí. Sí, hay una parte de uno ahí. Eso cambia el humor. Y ayer en México uno ve cómo cambió el humor del país. Y la gente está brava. Está brava. Sí, porque además los comentaristas son brutales. Despiadados. Sí. Yo pensaba que la corbata verde de usted venía era por hacerle el homenaje al Tri, hombre. No, yo vine pensando que usted iba a poner una buena música de villancico y entonces se me quedó la corbata está estrenada, pero no tiene la música. No tiene el fondo musical. Pero bueno, mi espíritu está aquí, alegre. Pero fíjese, dos cosas que de este mundial voy a rescatar. Ayer, en el electrizante juego entre Alemania y Costa Rica, no voy a hablar del juego en sí, pero el arbitraje de ese juego, el 100% fueron mujeres. El arbitraje, el arbitraje central estaba en manos de una francesa. Y las dos líneas. Y las dos líneas eran una brasileña y la otra mexicana. En un país como Qatar, en la que las mujeres tienen tantas restricciones,
ver ese espectáculo de una dirección de un juego hecho por mujeres es excepcional. Aparte de lo electrizante del juego, ¿no? En la que un momento España estaba afuera, otro Costa Rica estaba adentro, otro Alemania estaba adentro. Fue electrizante lo que pasó, pero llamo la atención y rescato el papel de la mujer en este deporte en la que los árbitros normalmente son hombres. ¿Ah? Y hombres Esta es la primera vez que pasa esto en la historia. Y hombres ya curtidos. Sí, sí, y además de un buen estado físico. Sí. La segunda cosa que quiero decirle, fíjese, como así otra gente se pone triste porque su país pierde. En Irán, la oposición que ha sido duramente golpeada por un régimen totalitario, como el que gobierna en Irán, que además belicista, que dicho sea de paso, le han vendido drones armados, adivine quién, A Rusia. a Venezuela. Ala. Venezuela es el único país de América Latina que tiene drones con armas letales. ¿De dónde vienen? De Irán. El mismo Irán que le entregó armas, esos mismos drones, parecidos, a Rusia. Bueno, la oposición, que es casi la mayoría de la que está en las calles y que está violentamente reprimida por este régimen, sobre todo las mujeres, se alegró del triunfo de los Estados Unidos o de la derrota de Irán. ¿Por qué? Porque lo que no quería era que se utilizara la victoria, si es que se hubiera dado la victoria de Estados Unidos, de Irán sobre Estados Unidos, para hablar de la supremacía. Y al ser derrotados, se quitó un elemento que mantuvo la lucha, como está ahora mismo, dura. Para que usted vea las cosas que ocurren en el mundo, mientras en otros países, bueno, nuestros amigos ticos, los que deben ir en masa a recibir A su selección. a sus muchachos. A esa generación de oro. Sí, a esos muchachos. 3 mundiales El seguidos. juego de ayer fue cardíaco, de todo sentido, había de todas clases de cosas. Pero ¿quién lo hizo? Costa Rica. Costa Rica. El actor, al final, es un país como Alemania. Debería haber pasado. Bueno, ellos ganaron, Sí. pero España demostró que Japón no es chichapiña. Pero los ticos deben sentirse orgullosos de su selección, porque jugaron como héroes. ¿Es mi opinión? Bueno, ellos nos criticaron mucho por venir con 12 goles en contra del Mundial de Rusia. Ellos vienen con 11. Así que Bien. las diferencias se están separando. Por eso, bueno, no habla tanta... Sí. No tanta No cosa. me Venga, da la paja en el ojo vamos al ajeno. campo internacional porque cosas importantes están ocurriendo. Voy a comenzar por señalarle que el presidente de los Estados Unidos se reunió con el presidente de Emmanuel Macron. Joe Biden se reunió con Emmanuel Macron ayer, dieron una conferencia de prensa. Que se está convirtiendo en el vocero fáctico de la Unión Europea. Lo que Angela Merkel fue por 15 años, ahora es Emmanuel Macron. Que además estaba recién electo, Sí, reelecto. reelecto, perdón. Y dijeron una frase: somos hermanos en la guerra. Es decir, la posición de ambos mandatarios con respecto a Ucrania y Rusia es la misma. Donde hay diferencias es en la posición de Europa en su conjunto, del cual el presidente francés es su vocero ahora. Es en las medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, presidido por Joe Biden, para proteger la industria norteamericana, que los europeos dicen que es una competencia desleal y piden modificaciones a esto. Este es el tema que separa las posiciones, pero en materia de cooperación, de migración, de la lucha contra el crimen, la lucha contra la corrupción, de ver el tema migratorio que Putin, ahora le cuento, quiere hacer. Fue una reunión de dos mandatarios aliados. Es una guerra brutal que lleva Putin contra el pueblo de Ucrania. Léanse las intervenciones de Macron, que son muy interesantes con respecto a su visión del mundo. Mientras en los Estados Unidos se estaba produciendo y se produjo una decisión de los jueces de Atlanta con respecto, ¿se acuerda el caso de los documentos secretos que estaban en el mar al lago de la residencia del presidente Trump, en la que Trump puso una serie de acciones legales para impedir que se eliminaran esto? Y una juez de Florida decidió y ordenó al Departamento de Justicia suspender las investigaciones mientras un perito veía
estos documentos. Bueno, esto se elevó a la Corte en Atlanta y la Corte decidió que la juez estaba totalmente equivocada porque no hay ninguna ley según estos jueces, los 3 jueces, que además fueron puestos por Trump, para que no haya ninguna duda. La jueza se equivocó porque no hay ninguna ley que le impida al gobierno, en este caso los Estados Unidos, después de emitir una orden de revisión de una residencia, echar para atrás lo actuado. No hay ninguna ley. Quiere decir que la jueza actuó al margen de la ley, según el Tribunal Superior. Claro, el expresidente Trump puede apelar a la Corte Suprema de Justicia, pero con este fallo tan contundente es poco probable. Pero constituye una derrota para Trump, que quiere poner, y allá añádale esto a lo que pasó con las declaraciones fiscales federales de Trump, que ya están en manos de la Cámara de Representantes, de la comisión que mira esto, y pronto vamos a conocer por qué el señor Trump estaba puesto hubo años en que él no pagaba nada. Entonces, añádale a esto ahora esta cosa que le voy a decir. ¿Se acuerda del rapero Kanye West. Kanye West, ¿no? Bueno, le bajaron la cuenta de Twitter porque puso un tweet en la que aparecía la suástica dentro de la estrella de David. La esvástica. La esvástica. Ajá. Y esta acción... Es un hombre muy antisemita. Antisemita, además, provocativa, Sí. crear odios contra los judíos que murieron en el Holocausto. Es una realidad histórica, Fernando. Sí. Los que niegan eso, niegan hechos conocidos. Corroborable. Y que además lo vivieron los israelitas. Y esto es una falta, una falta de respeto a la memoria de los millones de judíos que murieron en el Holocausto. Bueno, este caballero le bajaron su cuenta de Twitter, lo confirmó el propio Elon Musk. Estas son derrotas a los grupos ultristas en los Estados Unidos. Y estas derrotas a los grupos ultristas, de derecha o de izquierda, constituyen avances de la democracia. No tenga usted la menor duda. Yo quiero, es que eso que estás hablando, Felipe González dio una entrevista ayer, una entrevista larga, la recomiendo en Antena 3, y él hablaba que por primera vez, es decir, no es la política la que se está polarizando, sino es la calle la que está crispando hacia los políticos. Es decir, está ocurriendo un fenómeno al revés de lo que siempre ha sido. Y sobre todo los políticos de baja formación. Sí. Yo creo que ese es el gran problema. Es el gran problema. La baja formación de nuestra clase política está haciendo que la calle sea la que le esté marcando agenda. Y fíjese cosas que están ocurriendo a la velocidad que están ocurriendo. Rusia, en su habitual, el vocero de Putin, él habla exactamente como piensa Putin, con una prepotencia. Dice que él rechaza cualquier investigación de crímenes de guerra de Rusia, que no va a reconocer ningún tribunal. Bueno, no se le está pidiendo que reconozca ningún tribunal. Los nazis nunca reconocieron el tribunal de Nuremberg. Bueno, ya no existían cuando... Y él rechaza eso, él. Y Rusia apuesta a este invierno a llevar a Ucrania al frío enorme que le permita una gran migración hacia Europa para quebrar Europa. Y de hecho apuesta a las acciones ilegales, como por ejemplo estas cartas bombas, más de 6, que ya han llegado a España, incluyendo al presidente Sánchez, al ministro de Seguridad, a varios ministros, a la embajada de Ucrania. Parte de esto atribuye a este ejército privado que tiene Putin, que es el grupo Wagner, que lleva acciones en África, en diferentes partes del mundo, pagados por Vladimir Putin y su gobierno, y que actúa en Ucrania asesinando gente. Este grupo terrorista. Entonces, esta situación en general pone en mayor contexto una entrevista que ayer se dio entre el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y el presidente de la Unión Europea, en donde Xi Jinping le expresa al presidente de la Unión Europea la necesidad
de buscar una salida negociada al problema de Ucrania. Me llamó la atención la posición de China, porque sigue China en esa dualidad de pedir negociaciones, de pedir el respeto a la integridad, pero no condena la invasión. Es un tema complicado para Xi Jinping, pero es un paso importante que da el presidente de China en el camino de la paz. No hay ningún camino en el mundo más importante que el camino de la paz. No importa lo que piensen los detractores de la paz. Entonces, creo que este punto de inflexión lo da Xi Jinping en el momento en que su política de COVID-0 pasa por graves problemas, porque ya hay un hartazgo en la población china y particularmente en la juvenil, en los estudiantes universitarios, con respecto a esta política que a su vez se han hartado. El hartazgo llega a las estructuras políticas, a las políticas, no solamente de confinamiento, sino a la necesidad de libertad, de expresión, sobre todo en un mundo tecnológico donde China ha jugado un papel importante en su desarrollo. Estos muchachos, sépa los Xi Jinping o no, sus organismos de inteligencia, seguro que consiguen toda la información que quieran, por los niveles de desarrollo tecnológico e intelectual que esos muchachos tienen allá en China. Entonces, esto crea un nuevo mundo, que a eso se refiere Felipe González. Entonces necesitamos una dirección política más grande. Fíjense hasta dónde llega esto. Cuando usted escucha a Maduro decir lo que acaba de decir hace unos minutos, ayer el presidente de Venezuela, el que se dice presidente de Venezuela, Maduro dice que si quieren elecciones libres, que eliminen todas las acciones. Las sanciones. Todas las sanciones. Es decir, reconoce que no hay elecciones libres. Pero además dice, si quieren, y él mismo se aplaude, se las doy fresquecitas las elecciones, como si fuera un regalo de él al pueblo de Venezuela. El señor Maduro no entiende que el soberano del país es el pueblo, no él. Es lo que es un triste y célebre dictador que, pasada esa pesadilla, estará en el basurero de la historia. Esa es la realidad de él. Pero observe esto también. En Perú, ayer se dio una votación en la Cámara, el Senado, la Asamblea es unicameral, el Congreso. Y tengo los números aquí. En esta votación, 73 diputados, senadores, congresistas, votaron a favor de llevar a un proceso al presidente del Perú, Pedro Castillo. 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. 73 es el número para que ese proceso se inicie. Originalmente estaba programado para entrar el 12 de diciembre, pero por una emoción ahora va a entrar el 7. El 7. Y ese proceso llevará al presidente peruano a tener que rendir indagatoria el 12 de diciembre en un proceso de revocatoria de mandatos, que es lo que es. La vacancia es nada más que eso. Pero se necesitan, para poder tener éxito, 87 votos. Si no hay 87 votos, pueden haber 86 y se acabó. No hay. Ya se acabó. Se acabó. Entonces, creo que este proceso, más la decisión del grupo de Asia-Pacífico, de América Latina, que compone México, Colombia, Perú y Chile, de hacer una reunión el 14 de diciembre, es de respaldo al presidente Castillo. Eso. Esa reunión originalmente estaba para desarrollarse en México. Y López Obrador acordó con el presidente de Colombia hacerla en Perú, para respaldar al presidente peruano que entra en este proceso judicial, en un enfrentamiento de todo o nada, y que pone a Perú en una especie de jaque. Vamos a ver si se me mate. Mientras en el país vecino, el crimen organizado sigue su campaña. A un jefe de una prisión lo mataron. El director, el que dirigía la prisión. El CAIDE. Y allí el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia, haya sobrepasado al presidente de ese país. Mientras en el resto de nuestra América, los pronósticos para el 23 son terribles.
Horrible. en términos de crecimiento, en términos de bienestar. Vamos a pasar en la región un año terrible, cosas que no está pasando en Panamá con respecto a nuestros indicadores macroeconómicos. Ahora le hablo un poco sobre eso. Pero eso no quiere decir que no tengamos problemas sociales. No. Y termino en esto en los Estados Unidos, que habrá elecciones el próximo martes, 6. Sí, porque el jueves 8. ¿no? Jueves 8, sí. Entre el republicano Walker y el demócrata Warnock. Ayer estaba uno de los más carismáticos políticos de los Estados Unidos, Obama, el expresidente Obama, en Georgia, hablando con la elegancia y prestancia del manejo del idioma y de la política que tiene Obama, pidiendo, y les leí el tweet de Barbara Streisand, se concentra la intelectualidad respaldando a Warnock, pero hay una ventaja que tiene el candidato demócrata, ha recogido más fondos, tiene más apoyo, mientras la derecha lo ha dejado solo al señor Walker, que dice que él pagó los impuestos del 22 en Texas legalmente. No debería estar ocurriendo. Pero recuerden los resultados de la pasada votación de noviembre. Él sacó 48,5% contra 49,5% del demócrata. ¿Y por qué es importante este voto? El Senado ya está bajo el control demócrata. Pero este voto es tan importante, porque ayer hubo varias votaciones en el Senado de los Estados Unidos, y Machine, que es demócrata, vota como republicano. Entonces, lo que decía Obama, 51 nos da la no dependencia de un senador. No tengo la menor duda a quién se refería. Y lo que vivimos nosotros, que vivimos los tratados Torrijos-Carter, el día de la votación, sabemos cuánto vale un voto en los Estados Unidos en temas complicados. Bien, nosotros el martes le estaremos dando eso, el miércoles le daremos los resultados. Porque esperemos que la tendencia del martes, acuérdense que la votación por correo comenzó y se está votando. Y los demócratas votan más por correo, sí, que por directo. A la vuelta, vamos a hablar de Panamá y la coyuntura donde estamos nosotros. Vamos a hablarle sobre la situación del Minera Panamá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el 14? ¿Qué va a pasar con la situación política que hay? ¿Cuál es la perspectiva de este país en el año que viene? Que falta apenas unos días.